acompaña el profesor Mauricio Jaramillo. Es profesor de la Universidad del Rosario, es doctor en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad. Profesor Jaramillo, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación. Si le parece, vamos primero a lo técnico, a las normas, a lo escrito. El anuncio del presidente de la decisión de la Cancillería, ya de oficializarlo a las 12 de la noche, indican que hubo una actuación según lo que está dispuesto por Naciones Unidas. ¿Se obró correctamente? Sí, sin duda alguna. Es que, pues Gustavo, es que esto no empezó ayer. Israel viene desconociendo resoluciones del Consejo de Seguridad, le ha tomado el pelo a la Corte Internacional de Justicia, ha desafiado a la Corte Penal Internacional, y Colombia, desde hace varios años, desde hace varias décadas, lo dice la Constitución del 91, nosotros somos defensores del sistema multilateral, somos defensores del derecho internacional. La Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio nos obliga a tomar este tipo de acciones. Entonces aquí todo lo que se ha hecho, luego uno puede estar en desacuerdo, pero lo que se ha hecho es, si se quiere, coherente y respetuoso del derecho internacional. Ahora, profesor, las palabras genocidio y antisemitismo van brincando de un lado a otro en todos estos episodios entre Colombia e Israel. Yo no veo ningún espacio y ninguna justificación para hablar de antisemitismo. Es decir, eso es un chantaje en el que suele caer Israel cada vez que le hacen una crítica, por lo que a todas luces es hoy pues una situación de genocidio como, perdón, esto no lo dijo Petro, esto no lo dice Mauricio Jaramillo, esto lo dice Naciones Unidas, Francesca Albanese, que es la relatora especial para los territorios ocupados, esto lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, es decir, lo han dicho ONGs israelíes como B'Tselem, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières, es decir, genocidio no tiene absolutamente nada que ver con antisemitismo. Lo que sí hemos visto, pienso yo, y los medios es raro que no lo mencionen, yo los invito, Gustavo, a que ustedes lo hagan, es hablar de arabofobia e islamofobia que está disparada en el mundo y por medio de la cual creemos que es normal que mueran más de 30.000 palestinos, pero uno puede criticar al Estado de Israel y eso no implica apología al odio, eso no implica de ninguna manera negar el derecho que tiene ese Estado a existir y no implica obviamente odio contra la población judía, que en este caso no tiene nada que ver. Profesor Jaramillo, ¿cómo entender el mensaje de Hamás que califica como una victoria este rompimiento de relaciones del presidente Petro? Yo creo que no tiene mucho que ver. Hamás es uno de los bandos que está en disputa, obviamente, y para ellos el aislamiento de Israel, pues obviamente les permite una victoria geopolítica, pero ojo acá, yo sí quisiera ser muy claro, porque me preocupa mucho la manera como los medios reportan estas noticias. Esto no implica de ninguna manera sintonía entre el gobierno colombiano y Hamás. Yo obviamente deploro que Colombia hubiese retirado el primer comunicado después de los atentados de Hamás. Colombia debió inicialmente condenar eso rápidamente, quitó ese comunicado, eso fue un error, eso es innegable. Ahora, que jamás se regodee de lo que acaba de ser Petro, eso es otra cosa, eso no quiere decir de ninguna manera que Petro se esté afiliando con Hamás, porque además hace poco la Cancillería emitió un comunicado pidiendo la liberación de esas personas que están secuestradas, ilegítima, ilegalmente retenidas por ese grupo. Entonces, obviamente es normal porque pues Hamás está peleando contra Israel, es hoy la resistencia de los palestinos, pero no nos llevemos a engaños, esto no implica ninguna simpatía ni afinidad ideológica. Profesor, yo se la devuelvo con enorme cariño y respeto. También me parece que es delicado que usted insinúe que los medios de comunicación decimos que el presidente Petro tiene una enorme sintonía y casi una cercanía con Hamás. Sí, lo que pasa es que lo insinúan, Gustavo. Cuando ustedes, por ejemplo, reportan y dicen que la respuesta de Hamás es básicamente celebrar esto, entonces yo creo que la gente hay que explicarle que Hamás está en este momento luchando contra Israel, pero si yo lanzo la información sin el debido contexto, sin la debida explicación, sin decirle a la gente qué es lo que hay detrás, entonces luego tenemos personas que van a pensar, que van a decir que están en la misma sintonía, que están en la misma página, que están de acuerdo, y estamos hablando de un tema que es muy riesgoso y en especial, acuérdese Gustavo, usted lo sabe también, desde el 2001 hay desafortunadamente una estigmatización de la población musulmana y de la población árabe, y yo creo que hay que ser pues muy cuidadosos a la hora de entender y de leer cuáles son las reacciones internacionales. Lo que diga Hamás me parece a mí que no es importante, que hay que mirar qué ha hecho Israel, qué ha hecho Estados Unidos,
que han dicho los otros estados de América Latina, pero lo que jamás diga o deje de decir, yo creo que en este caso es irrelevante para el análisis de lo que acaba de hacer Colombia. Por supuesto, y parte importante de recalcar que estamos en esa tarea es, por ejemplo, entrevistarlo a usted para que nos explique, para que nos diga estas cosas que me parecen muy válidas. Mire, hablábamos con otro profesor, el profesor Marcos Pekel, hace un rato, y él nos decía que quedó como una luz ahí abierta en el comunicado de la Cancillería en materia consular. ¿Cuál cree usted que va a ser el grado real de rompimiento de las relaciones? Eso solo lo sabe en este momento Petro y Murillo. Lo que uno espera es que rápidamente, me imagino yo, Israel convoque ya a su embajador, que el embajador salga del territorio colombiano. Yo me imagino, mira, hay dos escenarios, que pase lo que nos ocurrió con Venezuela, y es que hay un efecto en el comercio, en las inversiones, o lo que pase cuando Uribe y Correa cerraron relaciones diplomáticas y pues básicamente el comercio, las inversiones, digamos que la relación tenía una suerte de dinámica que siguió. Yo es lo que creo que va a ocurrir. Yo no creo que a Petro le interese, por ejemplo, alterar de alguna manera el comercio que tenemos con Israel, que no es, insisto, no es muy representativo. Hay una relación en materia de defensa y una alianza militar, digamos, venta, especialmente de equipos militares. Colombia tiene los fusiles Galil, tiene los Kafir, ahí depende si se quiere de Israel, pero yo lo que creo es que Petro quiere mandar una señal, Gustavo, simbólica, y es decir, Colombia no avala lo que está ocurriendo y que Colombia entiende que es un genocidio. Colombia tiene una obligación con esa convención del 48, por eso me parece que no va a querer ir más allá, insisto, de lo estrictamente diplomático. De hecho, han dicho que van a dejar abiertos los servicios consulares. Entonces, en este momento hay una segunda secretaria, si no estoy mal, encargada del tema consular para que los colombianos que estén allá no sufran de ninguna manera. El comunicado de Cancillería lo dice, acá no hay nada en contra de los judíos. Acá de lo que se trata es, pues no podemos seguir pasando de agache cuando se han muerto más de 30.000 personas. Ahorita, perdóneme que diga una cosa muy cortica, lo que dice el exministro Echeverry, que compara la situación con Ucrania, que es lamentable. Rusia invadió Ucrania, eso no lo podemos negar, Rusia violó el derecho, pero en Ucrania no hay ninguna acusación de genocidio, ¿no? Para recordárselo a él. Han muerto más de 30.000 palestinos de una población total de 5 millones. Han muerto 28.000 ucranianos. Entonces, obviamente lo de Ucrania es gravísimo, hay que reaccionar, hay que detener esa guerra, pero esta es la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes habíamos visto un genocidio con esta catarata de imágenes, de testimonios, de videos, de ejecuciones, y el mundo está del lado ucraniano. El mundo le ha entregado a Ucrania sistemas antimisiles, blindados, aviones de combate, fusiles de asaltos. A los palestinos no les han dado absolutamente nada, lo contrario, les cerraron la única vía para que llegara la ayuda por vía de cooperación, que era la UNRWA, acusándola de complacencia con Hamas. Por eso mi comentario acerca de Hamas, sin que hasta la fecha Israel haya aportado pruebas. Entonces acá, digamos, ojo con las comparaciones, digamos, porque pues, y pedirle un poco a la clase política colombiana que cuando se asomen a los temas internacionales, por favor, miren un poco mejor el contexto, las estadísticas, el marco geopolítico, porque muchas veces vamos haciendo acusaciones o afirmaciones muy, muy ligeras. Todo desde el punto de vista también de que entendemos que Hamas es un grupo terrorista, profesor. Gustavo, es tan terrorista como lo es Israel. Es decir, yo no niego y le digo, yo deploro lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Profesor, mataron a personas inocentes. Israel es un Israel es un Estado, no es un grupo terrorista. Claro que es un Estado, pero es un Estado que ejerce el terrorismo de Estado. Es un Estado, le cuento, Gustavo, que es bueno que la gente nos escuche. ¿Usted sabe qué son las detenciones administrativas? Yo le explico. Profesor, las detenciones... yo le entiendo y me parecen muy bien todas las críticas contra el gobierno de Israel. Saber si pero Israel no es un grupo terrorista. Jamás es un grupo terrorista. Yo no he dicho que haya sido un grupo terrorista, Gustavo. Le estoy diciendo es que es un Estado que recurre al terrorismo. Y le pongo el ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales de palestinos comprobadas por organizaciones como B'Tselem israelí. Le hablo de las detenciones administrativas. ¿Qué es una detención administrativa? Por ejemplo, que un policía puede detener a un niño palestino y dejarlo en la cárcel de manera indefinida. ¿Usted cree, por ejemplo, que en una democracia liberal se acepta que haya personas menores de edad indefinidamente encerrados? No, eso no se entiende, y eso pasa en Israel. Se entiende, por ejemplo, que a los palestinos se les niega el derecho a la locomoción, de moverse de un lado a otro. Se entiende, por ejemplo, que tengamos hoy 34.000 personas masacradas de las peores. Se ha usado, Gustavo, fósforo blanco. Entonces, Israel ha mantenido a los palestinos sometidos bajo el miedo. Eso es terrorismo. En Palestina, no sé si lo sepan, no hay ejército.
no hay quien los defienda. Entonces, Israel se ha mantenido a punta de miedo. Insisto, lo que yo le estoy diciendo no es lo que dice Hamas, es lo que dicen organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que ha hablado de apartheid, B'Tselem israelí, que ha hablado de apartheid, y que han hablado, de la manera como Israel ha utilizado históricamente el terrorismo de Estado para someter a los palestinos. Entonces, claro, Hamas es terrorista, ¿por qué? Porque Hamas no distingue civiles de militares, porque Hamas asesina inocentes, y eso obviamente es condenable y yo lo deploro. Para mí eso le hace más daño a la causa palestina. Pero insisto, ambos han desafortunadamente recurrido al terror, por eso para mí la salida es que veamos a los asesinos de Hamas frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. A ellos hay que juzgarlos por lo que están haciendo, pero también, Gustavo, ver a Benjamín Netanyahu y a Yoav Gallant por el delito de genocidio, como muchas personas están pidiendo, como lo ha hecho Chile y lo ha hecho México. México y Chile han dicho que ambos vayan frente a la Corte Internacional, quiero decir, a las personas, porque la Corte juzga a individuos. Correcto. Profesor Jaramillo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, Gustavo. Fuerte abrazo.